Tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Por este tiempo que está muy complicado en movilizarse, el examen recorre para la siguiente clase. Hoy seguimos avanzando. Bueno, entonces... Inge, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Es que lo que pasa en su mensaje que mandó al grupo dijo que, o sea, nos dio a entender a varios que hoy día estaba programado el primer parcial y la anterior clase usted dijo que no le vamos a dar esta semana porque nos falta un poco avanzar. Iba a hacer y no tenía todavía fecha para el parcial. Ah, ya. Bueno, lo había... ¿verdad? Ajá. Lo había tenido aquí anotado, pero de todas maneras hoy lo hacemos oficial. La siguiente clase sería el examen, ¿no? Ahí fue lo tenía anotado, pero no lo había publicado, digamos, ¿no? Pero ya aclarada la situación, la siguiente clase sería el examen, ¿ya? Bueno, hoy continuamos con este tema. Entramos a la otra parte importante dentro. Aquí un momento. Ahora sí. Bueno, serían mezclado aquí muchos documentos. Ya lo solucioné. Ahora sí. Ya, bueno, aclarada la situación, ¿no? Fue una mezcla de información. No lo socialicé a tiempo del examen de hoy. De todas maneras, ya aclarada la situación, la siguiente clase sería el primer examen. Ya hoy seguimos avanzando el tema. Entramos a la unidad 2, materiales y procesos. La materia es diseño y construcción de implementos agrícolas. Hemos visto la parte de mecanismos. Una máquina se diseña en base a los mecanismos. Los mecanismos definen los movimientos de los elementos. Bajo ese concepto, definimos un mecanismo para un implemento agrícola. Ahora, además del mecanismo, necesitamos saber de qué materiales, cuáles son sus características, sus propiedades. Entonces, en este tema nos abocamos íntegramente a un estudio de los materiales. ¿Ya? El estudio de los materiales es un tema muy amplio. Hoy en día se tiene ingenieros en materiales. Eso hace que es importante una industria que produce, si maneja bien los materiales, va a tener ventaja frente a la competencia. Es por eso que tiene mucho desarrollo los materiales y nosotros no tenemos mucho tiempo, digamos, para darle todo el enfoque. Nos vamos a centrar en los materiales para construcción de implementos agrícolas. Estamos hablando de metales. Y hay otros materiales que apenas los vamos a nombrar. Entonces nos interesan los metales y dentro de los metales nos interesa más el acero.
Los componentes de un implemento agrícola son esencialmente de acero. Entonces, entramos a la clasificación de los materiales en general. Esta es la parte más importante para nosotros, los metales. Dentro de los metales tenemos los pesosos que tienen hierro. El hierro es el mineral. Así, el hierro puro no sirve para hacer ningún implemento. Es una piedra, ¿no? Ahora, nosotros en el Mutum tenemos hierro, pero no podemos hacer nada. Tiene que entrar a un proceso de producción de acero. El acero es el que nos interesa. ¿Y qué es el acero? Es el hierro, o sea, el mineral, aleado al carbón. ¿Qué es aleación? Es mezcla sin acción química. Es decir, tenemos el acero y tenemos el carbón juntos, ¿no? Donde no hay acción química, sigue siendo hierro y sigue siendo carbón. Y el conjunto se llama acero. Entonces, dentro de los metales tenemos los pesosos, tienen hierro. Tenemos el acero al carbón, es el más utilizado. En las ferreterías vamos a comprar materiales de acero, componentes de acero, clavo, alambre de amarre, vallas de construcción, en fin, hay mucho material que comercialmente se vende harto, ¿no? Entonces, ese acero nos interesa. Pero ese acero que venden en las ferreterías es muy blando. No sirve para hacer elementos de máquina. Necesitamos aceros más resistentes, más duros, ¿no? Que también los vamos a estudiar. Entonces, los aceros al carbón son en general aceros blandos, pero altamente resistentes y de uso industrial. Se utiliza harto, se vende, es lo que más se vende. Ahora, problema del acero. Se oxida. Ese es el problema más grande, ¿no? Tenemos cualquier implemento, cualquier máquina, cualquier estructura de acero y aparece una herrumbre color amarillenta. Es la transformación del acero. Químicamente el oxígeno le ataca y transforma a un óxido de hierro, que es otro material que no sirve para nada. Entonces, el acero se va transformando en óxido de hierro y ese material no sirve. Entonces, es la parte negativa del acero. Hay formas de evitar. Como el aire que tiene oxígeno lo ataca químicamente, lo podemos proteger con pintura. Problema. El oxígeno también le ataca la pintura. Al poco tiempo ya no hay pintura, ni se va oxidando el acero. Entonces, hay otras formas. Y aquí, dice, dentro de los ferrosos, estamos con el acero al carbón, acero inoxidable. Aquí está la solución. El acero inoxidable, como su nombre lo indica, no se oxida. Para este fin, al acero, que es hierro carbón, se lo alea níquel y cromo. En un proceso muy complicado, largo, eso hace que sea caro, ¿no? Entonces la opción es acero inoxidable, carísimo. Solamente el acero inoxidable se utiliza cuando es estrictamente necesario. ¿Cuándo? Cuando manejamos alimentos. Para que no se contamine, tiene que ser acero inoxidable. Las máquinas de una panadería produce alimentos, produce el pan. Si este se contamina, va a haber problemas de salud. Entonces, todas las máquinas, las amasadoras y demás, todo es de acero inoxidable.
caro, pero corresponde. Y así hay puntos donde sí el acero inoxidable tiene que entrar, porque no se oxida, solo si es estrictamente necesario. Ahora, nosotros estamos en la materia que diseñamos implementos. Hemos nombrado al primer acero al carbono. Es bueno, es resistente, se puede hacer bardas, portones, protectores. En cualquier taller mecánico vamos a ver aceros ahí que están construyendo, es lo más comercial. Problema: si quiero construir una máquina, es muy blando, se va a doblar, se va a gastar. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos lo que sigue. Ya hemos descrito al acero inoxidable. Tenemos el siguiente: acero para herramientas. ¿Qué son herramientas? Estamos hablando de un cuchillo, estamos hablando del disco de arado, estamos hablando de la reja de una vertedera. Son extremadamente duros. Entonces, al acero al carbón, que es blando, se lo puede endurecer, aumentar su resistencia para que no se gaste y pueda durar, mediante la aleación de otros componentes, vanadio, manganeso, un montón de elementos que hay profesionales encargados de esto. Se llaman ingenieros metalúrgicos. En Santa Cruz no tenemos esta carrera. No hay minerales en Santa Cruz. Donde hay estas carreras es en Oruro. Ahí tienen minas, tienen minerales. En Potosí, en La Paz, hay la carrera Ingeniería Metalúrgica. Ahí los profesionales se encargan de producir todos los metales y trabajan ahí en todas las minas que hay por ese sector. En Santa Cruz no corresponde dónde van a trabajar. No tenemos esos minerales. Entonces, habrá profesionales que produzcan el acero inoxidable. Nosotros no vamos a producir. Nosotros vamos a hacer uso de un acero inoxidable. Vamos a hacer uso de acero para herramientas. Hacemos la especificación. Entonces, esa vertedera de arado va a tener que ser de un acero para herramienta. El disco de arado es de acero para herramienta. Es extremadamente duro. Ese disco tiene un uso. Llega un punto en que ya ha perdido mucho material, ¿no? Entonces hay que sustituir a este disco. ¿Y qué pasa con el que ya está gastado? Tiene alto valor. No hay que botarlo. Hay mecánicos, herreros que compran estos discos ya deshechos por el material. Y de estos fabrican herramientas, ¿no? Diferentes herramientas en los restos que les da de material, porque es un acero extremadamente duro, de alta resistencia, y es exclusivamente para herramientas o para elementos de máquina. Entonces, volviendo aquí, tenemos dentro de los metales, tenemos los ferrosos. Entre los principales, porque hablar de esto es larguísimo. Aquí en resumen solamente: acero al carbón, portones, protectores, ¿no? Y todo lo que podemos ver por ahí, algunos muebles también metálicos, ¿no? De acero, es acero al carbón. Es un acero que tiene alta resistencia, pero no lo suficiente para que sea una máquina, ¿no? Tenemos el acero inoxidable, como su nombre lo indica, para que no se oxide. Luego, el acero para herramienta, este nos interesa. De este acero se hacen las máquinas, porque las máquinas trabajan a golpes, a fuerzas, no a fricción, y estos tienen que resistir
y estos son los materiales. Entonces, para construir un implemento agrícola, necesito acero para herramientas. Ahora, volvemos al acero al carbón. Hemos descrito que los aceros son hierro más carbón. Ahora sí, cuando más carbón tenga, es más duro, más resistente. Entonces, la proporción del carbón en presencia en la mezcla influye en las propiedades del acero. Más carbón, más duro. Y hay un límite hasta el 2% en presencia de carbón. Se llama acero. Ahora queremos más duro, le echamos más carbón. Si pasa del 2% en presencia de carbón, cambia de nombre. Ya no se llama acero, se llama fundición, y aquí tenemos en la última descripción. Fundición. ¿Qué es la fundición? ¿Qué tiene? Tiene hierro carbón. El acero también tiene hierro carbón. La fundición tiene una concentración superior al 2% de carbón. Eso hace que cambie la esencia de este metal. El acero se dobla, ¿no? Lo podemos doblar, lo podemos conformar, o sea, darle cualquier forma, porque es blando. Mientras a la fundición no se le puede doblar. Vamos a aplicar una fuerza alta, no se dobla y se rompe. No se puede doblar, ¿no? Y es extremadamente duro y resistente, problema, no se dobla. Entonces, el uso como componente de elementos de máquina está restringido, ¿no? Pero hoy en día ya ha desarrollado la ciencia, han conseguido que la fundición algo, digamos, se doble. Eso hace que algunos componentes mecánicos también ya son de fundición, ¿no? Bueno. Disculpe una preguntita. ¿No? Tenemos los ferrosos. Ahora, dentro de los metales tenemos los no ferrosos. ¿Qué son los no ferrosos? Su nombre lo indica. No tiene hierro. Tenemos al aluminio, no tiene hierro. Cobre, titanio y un montón de materiales, ¿no? Metálicos que no tienen hierro. Entonces, en resumen, decimos que los metales se clasifican en ferrosos y no ferrosos. Dentro de los ferrosos tenemos los aceros y las fundiciones. Y dentro de los no ferrosos tenemos un montón de materiales. Aquí hay 3, podemos nombrar 500 más. Hay harto material no ferroso. Ahora, en los implementos agrícolas tenemos más acero y también tenemos fundición. Entonces, esta primera parte le vamos a dar más interés que la segunda. También tiene su importancia, pero más son los aceros y las fundiciones que le vamos a dar mejor enfoque. Ahora, dentro de los materiales también tenemos los polímeros. ¿Qué serán los polímeros? Mejor lo vamos a entender como los plásticos. ¿Ya? Es una ciencia muy amplia que tiene mucho desarrollo. Cada vez salen nuevos plásticos con muchos problemas de resistencia. Son muy débiles, no resisten a la temperatura, se degradan con facilidad y la ciencia sigue avanzando, sacando nuevos plásticos. Esto no lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque dentro de los componentes de un implemento agrícola no podemos hacer un disco de arado de plástico, ¿no? No da, no es para ese uso. Entonces, solo referencialmente lo vamos a llamar. Tenemos los termoplásticos, termoestables, elastómeros.
De aquí sale un montón de derivaciones, lo dejamos ahí nomás, como parte de material. Cerámicos. Hablando de cerámicos, para entender, ¿qué son? Vamos con ejemplos. El vidrio, ladrillo, cemento, ¿no? Ahí con eso ya nos ubicamos. Más concretamente lo podemos decir que estos cerámicos son elementos obtenidos a partir de tierra. No es cualquier tierra. Son silicatos, carbonatos, zircones, son tierras específicas. Para producir cemento necesitamos una tierra con silicatos, o sea, no toda la tierra tiene silicatos, ¿no? Bueno, y otros componentes más que no los vamos a desarrollar porque en los implementos agrícolas no entra el cemento, no entra el ladrillo, ¿no? Entonces no son materiales de nuestro interés, solamente irá en una descripción general. Dentro de los materiales tenemos metales, polímeros y cerámicos. Dentro de estos tres nos interesan los metales. Ahora hay los compuestos que el uso mezclado lo vamos a poner, va a dar mejor resultado en una aplicación. Ya, ahora nos vamos a los metales directamente. Los cerámicos, los polímeros solo los hemos nombrado, no es que nos sirvan, sino no es de nuestro interés. Nos vamos a las aleaciones férreas. Estamos hablando del acero. Entonces, dentro de las aleaciones férreas, como hemos visto en la anterior diapositiva, tenemos los aceros y las fundiciones. Ambos tienen los mismos componentes, hierro, carbón, con la diferencia que los aceros llegan, como está aquí, hasta el 2% en presencia de carbón. El acero se dobla. Ahí está la diferencia. La fundición no se dobla. Le doy fuerza y se rompe. Entonces, para construir elementos de máquina, no sirven. Pese a que son altamente resistentes, mucho más duros que el acero, más resistentes que el acero, problema, no se dobla. Es un problema, porque un elemento de máquina tiene que tener flexibilidad. No tiene, se va a romper. Entonces ya estamos con una máquina rota, ¿no? Ese es el problema de la fundición. Hoy en día ha entrado ya la fundición al uso de elementos de máquina. Entonces, la presencia del carbón en la fundición va desde el 2% hasta el 6%. Aquí está 4.5, es el uso. Y el desarrollo del hombre ha logrado utilizar como elementos de máquina hasta el 4.5. ¿No? Son de alta tecnología, mucho más baratos, pero tienen mucho secreto ahí, están patentados. Así nomás no se puede, digamos, utilizar como elementos de máquina. Los fabricantes tienen protegido. Bueno, estamos en la descripción del material para uso en el diseño, construcción de implementos agrícolas. Son las aleaciones férreas. Tenemos los aceros y tenemos las fundiciones. Ahora, dentro de los aceros, tenemos aceros al carbón, clavo, alambre de amarre, vallas de construcción. Aceros de baja aleación, aceros de aleación de alta resistencia. Esto es solo una pequeña descripción, porque hablar de aceros es amplio. Necesitamos un semestre entero solo para aceros, pero no tenemos ese tiempo. Le vamos a dar solo la parte para entender
estos materiales, ¿no? Entonces, dentro de los aceros de alta aleación tenemos los inoxidables, tienen níquel cromo. Conseguir estos aceros inoxidables es caro. Entonces, solamente se considera cuando es estrictamente necesario. Acero para herramientas, esto sí nos interesa. No son aceros que tienen componentes adicionales, molibdeno, vanadio, en fin, que le dan alta resistencia, resistencia al desgaste, más dureza y pueden trabajar. Por ejemplo, el disco de arado, además de tener hierro carbón para hacer acero, tiene vanadio, molibdeno, manganeso. La presencia de estos metales le endurece. Entonces el disco puede trabajar en fricción en la tierra, rompiendo los tesones, rompiendo el suelo, abriendo el suelo y no se rompe, porque es un acero de herramienta. Ya, ahora en las no férreas, cobre, níquel, zinc, estaño, en fin, estos no los vamos a desarrollar, si bien se utilizarán, digamos, pero más nos interesa el acero. Ahora seguimos con los aceros. Propiedades de los metales. ¿Qué son propiedades? Las características que nos llevan a escoger, seleccionar. Tenemos que saber cómo se comportan estos metales. Tenemos las propiedades físicas, o sea, densidad, dilatación, conductividad térmica, punto de fusión. Punto de fusión, el acero se funde o cambia de estado a los 1500 grados. Conductividad térmica, excelentes conductores de calor y de electricidad. Dilatación, se expanden, se contraen en función a la temperatura, en función a cargas. La densidad, alta densidad, del acero es 7.800 kilogramos metro cúbico frente a otros que son más livianos. Entonces el acero, por tener alta densidad, es un material altamente resistente. Con ese criterio es ideal para construir máquinas. Propiedades químicas. Ya hemos tocado la parte química. La más crítica, oxidación. ¿Qué es la oxidación? Es la acción química del oxígeno con el hierro, formando óxido de hierro. El óxido de hierro es otro material medio amarillento, ¿no? Que lo podemos ver en un acero oxidado, tiene una capa superficial, no sirve para nada. ¿Qué está pasando? El acero se está transformando químicamente. Y eso no está bien, porque se está perdiendo material. La solución, pintura, siempre y cuando no trabaje en fricción. Si trabaja en fricción, la pintura desaparece inmediatamente. Entonces tenemos aceros inoxidables y otros más que los vamos a ir describiendo. Ahora, propiedades mecánicas. Hemos descrito las físicas, las químicas, ahora las mecánicas. Estamos yendo exclusivamente a los metales. De los metales nos interesa el acero. Los polímeros, los cerámicos, solamente los hemos nombrado y ya no les vamos a nombrar más, porque nuestro interés es el acero. Entre las propiedades mecánicas, ¿qué significa propiedades mecánicas? El acero está ahí. Va a sufrir golpes, fuerzas de diferente característica. Ahora, ¿cómo responde el acero frente a estas acciones externas?
A eso se llama propiedades mecánicas. El acero es altamente elástico. ¿Qué significa? ¿Qué es elasticidad? Para entender la elasticidad nos vamos a la liga. Todos hemos manejado una liga. Lo estiramos con facilidad, soltamos y se torna a su longitud original. El acero es elástico, altamente elástico. Por una fuerza o por temperatura podemos alargarlo o acortarlo. Levantamos esta acción y el acero vuelve a su longitud original. A eso se llama elasticidad. Entonces, por esta propiedad elástica, el acero es muy utilizado. Otra propiedad, plasticidad. Plástico. ¿Qué es la plasticidad? Si doblamos al acero, levantamos la carga, se queda doblado o deformado. Entonces el acero en un cierto rango de acción física tiene comportamiento elástico. Si le damos un poco más saliendo de este límite, su comportamiento ya es plástico, o sea, se queda deformado. Vamos a la otra propiedad, tenacidad. El acero es altamente tenaz. ¿Y qué es la tenacidad? Es la propiedad mecánica donde el acero absorbe energía de impacto, no se rompe. Ejemplo, un martillo está hecho de acero, lo golpeamos ahí sobre la piedra, sobre un clavo, lo golpeamos sobre todo, no se destruye, porque la acción física del impacto, el acero lo absorbe. A eso se llama tenacidad. Tiene la propiedad de absorber energía de impacto. Fatiga. Estamos en la descripción de propiedades mecánicas. ¿Qué es la fatiga? Es cansancio, no cansancio. Vamos a entender este cansancio, ¿no? Bueno, fútbol. ¿A quién no le gusta fútbol? A las mujeres, ¿no? A los hombres pues se vuelven locos por el fútbol, ¿no? Bueno, juega la selección, las mujeres también están ahí en el fútbol. Vamos a nombrarlo a Echeverri, una estrella que hemos tenido. Gracias a Echeverri hemos llegado al Mundial, ¿no? Ha habido muchas situaciones que no nos han permitido, digamos, tener una buena participación, ¿no? Ahora estamos con una opción también, todavía podemos llegar al Mundial. Nos falta ahí, ¿qué nos falta? Para que la selección de ahora clasifique en el repechaje, lo convocamos a Echeverri. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién opina? ¿Buena idea o no? A ver, ¿quiénes saben de fútbol? No, ya no. ¿No? Está muy viejo ya. A eso no. Está muy viejo, dice. Vamos a aplicar ese concepto técnicamente. Echeverri está fatigado. Esa es la fatiga. La fatiga es el cansancio. Todo material tiene una participación energética nueva. Va pasando el tiempo, se va fatigando. Echeverri ya se ha fatigado, ya está viejito, ¿no? El acero nuevo tiene alta resistencia. Va pasando el tiempo, esta resistencia va cayendo, se va fatigando. Y su estado final tiene un nombre, se llama chatarra. Costo. El acero nuevo, la tonelada cuesta $1,000. Por eso cuando compramos clavo, no compramos véndame 3 clavos, 5 clavos, no. Véndame 1 kilo, medio kilo de clavo, alambre de amarre también.
¿no? Véndame 1 kilo, medio kilo, 2 kilos, se vende por peso, porque el costo del acero está tasado por peso. Un acero nuevo, $1,000 la tonelada. Y este costo va a ir cayendo según su fatiga, ¿no? Cuando llega a su extremo, chatarra, la tonelada ya no cuesta $1,000, cuesta $20, ¿no? Y aquí en Santa Cruz han visto con buenos ojos un grupo de empresarios, Las Lomas, ¿no? Que aquí en Santa Cruz vende acero. En Montero más se ve ahí a la entrada nomás, hay una empresa que vende acero, ¿no? ¿Alguien sabe qué se llama? Monterrey. Monterrey, ¿no? Monterrey. Hay otra, Las Lomas. También vende acero. Es la competencia, ¿no? Este grupo de empresarios ha visto con buenos ojos la fatiga. Vende acero nuevo a $1,000, pero hay acero fatigado a $20. Entonces, estos empresarios se han juntado, bueno, negocio. Compran chatarra a $20, ¿no? Y han montado una fundición, una fábrica, por Bellavista, como por ahí más o menos, ¿no? Ahí está, a un paso de la carretera. ¿Qué hace esta empresa? Produce acero a partir de chatarra. O sea, compra a $20 y lo vende a $1,000. Un negocio buenísimo, ¿no? Ya estará pues unos 5 años, 10 años ya operando, están haciendo la plata. Porque el acero se vende, sube su precio, igual se vende, ¿no? Es buen negocio, ¿no? Eso es ver, digamos, el negocio con conocimiento, buena inversión, y ya venden, ya producen clavos, alambre de amarre, basas de construcción, y van aumentando ya su producción a otros tipos de componentes. El negocio está que arde. Se están volviendo súper millonarios, ¿no? Un concepto de fatiga nomás ahí. ¿Qué hace esta empresa? Compra chatarra a $20, lo lleva a la fundición, al horno, y le busca las propiedades originales, acero nuevo, y lo vende a $1,000. Hay un costo, ¿no? De transformación, pero le deja una ganancia, ¿no? Bueno, pues también hay que tener plata para invertir. Estamos describiendo propiedades del acero. Ahora vamos a la fragilidad. El acero no es frágil. La fundición es frágil. Para entender la fragilidad, vamos al vidrio. Al vidrio le doy un pequeño golpe, se destruye. Al acero le doy un pequeño golpe, no se destruye. Le doy un golpe fuerte, tampoco. El acero tiene la propiedad contraria a la fragilidad, que es la tenacidad. La tenacidad es una característica del acero. Recibe golpes y no se destruye, ¿no? Y la fragilidad es un problema fatal. La fundición es frágil. Un golpe y se destruye, ¿no? Tiene alta resistencia, es más resistente que el acero, ¿no? Más duro que el acero, pero es frágil. Y ahí está la debilidad de la fundición. No tiene elasticidad. El acero es altamente elástico, altamente plástico, mientras la fundición, cero de plasticidad, cero de elasticidad. Si queremos doblarlo, se rompe. Entonces, la fundición se utiliza en casos donde el material no tenga movimiento, solo sea soporte. Ahí entra la fundición.
Y finalmente tenemos la dureza. Duro. Lo contrario de duro, blando. ¿No? El acero es blando. Para darle dureza, vienen aleaciones y tenemos el acero de herramienta. Entonces la dureza será para describir la propiedad que resiste o no al rayado. Es decir, tengo un material, agarro un elemento punzocortante y paso sobre su superficie. ¿Dejo huella? ¿En qué proporción va a ser la dureza que tiene? Hay materiales extremadamente duros. Con un cuchillo los rayo la superficie y no queda ni huella. Duro, duro. La fundición es así de dura. En el acero deja la huella. Y según su dureza dejará huellas más profundas. Esa es la dureza. Entonces, estas propiedades nos llevan a seleccionar un material del cual va a ser construido el implemento agrícola. Vamos a describir las propiedades físicas. Densidad. Ahí tenemos una copa. Contiene agua y aceite. ¿Por qué el aceite está sobre el agua? A ver, ¿alguien? Por la densidad. Por la densidad, ¿no? El aceite, su densidad está por los 800 kilogramos. Puede ser 700, 850, dependiendo del tipo de aceite. Del agua es 1000, es más pesado, por eso está abajo, ¿no? Ahí tenemos la dilatación. En la construcción de líneas de ferrocarril se debe dejar un espacio. Si no se deja, se dilata y se destruye. Conductividad térmica. El acero es buen conductor de calor y de electricidad. Punto de fusión. El acero se funde a 1500. Hay materiales que se funden a 200 grados, como el plomo. No, por eso tenemos la soldadura de plomo estaño, con una pequeña cantidad de calor ya se funde, ¿no? Y podemos realizar soldaduras blandas, ¿no? El acero 1500. Hay otros que tienen todavía más temperatura. Ahí está la oxidación, ¿no? Tenemos una cadena oxidada. ¿Qué va a pasar con esta cadena? Que cada vez va a ir perdiendo material porque se está transformando en óxido de hierro. Va a llegar un momento en que se va a romper la cadena, porque ya no tiene la misma cantidad de material. Ese es el gran problema del acero. Ahora vamos a entender las propiedades mecánicas del acero. Para eso se tiene una probeta, como la vemos ahí. Es una muestra que se somete a esfuerzos, a fuerzas, hasta la rotura. De esa manera tenemos la resistencia de cada material. Es decir, se saca una muestra del acero, se somete a fuerzas hasta la rotura. Ya sabemos hasta cuánto resiste. Aluminio, madera y todos los materiales entran al laboratorio, ¿no? Y ahí se está aplicando una fuerza, ¿no? Y en la parte media va a aparecer una constricción hasta la rotura, ¿no? Ahí ya está apareciendo por el medio más o menos, aquí ya está, ¿no? Ahí se va a romper y se rompió. Con este ensayo destructivo, ahí tenemos las piezas rotas, podemos saber hasta qué condición resiste en este caso, un acero, ¿no? Teniendo su resistencia, podemos tener el criterio de selección. También el acero se somete a torsión hasta la rotura. Y tenemos la resistencia a la torsión, ¿no? Ahí tenemos
elementos ya derivados. Esta es la plasticidad. A veces es necesario que el acero se quede deformado. Entonces se aplica una fuerza hasta que entra la plasticidad y ya no retorna y se queda deformado. Y al lado tenemos elementos de acero, de planchas de acero, que se han deformado hasta la plasticidad. Esta vez queremos que se quede deformado. Fatiga. Ahí tenemos el ensayo a fatiga, ¿no? Se lo va doblando, abajo, arriba, finalmente se rompe. Entonces, ¿cuántos ciclos existe? Eso lo relacionamos con el tiempo y podemos decir que resiste 15.000 ciclos. En horas operadas le vamos a poner, o en tiempo, resiste 3 años, 5 años, ¿no? Todos los materiales entran a pruebas de fatiga y ese es el experimento, ¿no? La ductilidad del acero. Miren, ahí se puede amarrar el acero como si fuera un hilo. Eso es tenacidad, ¿no? El elemento se rompe debido al golpe y ese es el valor de la tenacidad. El acero es altamente tenaz. Recibe golpe y no se destruye, absorbe la energía. Por eso no se destruye. Dureza. Duro, blando. Tenemos la primera incursión, que es la escala de Mohs. Olvídense de esta escala. Antes se quería tener un parámetro de dureza. Era comparativo. Decían, ese material es más duro que el topacio y menos duro que el cuarzo. Ay. ¿Qué será cuarzo? ¿Qué será ortoclasa? ¿Qué será apatita, fluorita? Un lío. ¿No? Tal vez los técnicos que deben ser ingenieros químicos pueden tener idea de la dureza de estos materiales comparativos. Entonces, no sirve. Pero ha sido la primera inclusión del hombre queriendo tener medidas de dureza. Entonces viene este señor, Brinell, ¿no? Y hace ensayos de plasticidad. Aquí tenemos una bola negra, con una fuerza lo estampa en un material, deja una huella. Según la característica geométrica de la huella, viene una nominación, ¿no? Entonces tenemos la dureza Brinell. H es duro en inglés. B es el apellido del científico, Brinell. HD ya es una escala de dureza. Con esta máquina, que se llama durómetro, se impacta una bola, que lo tenemos aquí a la izquierda, sobre el material. La huella que deja, se mide el área. Entonces, fuerza sobre área, tenemos un valor. En este caso, el acero blando tiene una dureza de 125. Brinell, o escala Brinell. Acero de herramienta, miren la dureza, 500. Esto es extremadamente duro. Acero inoxidable, había sido 250 en la escala Brinell. El acero, el clavo, le vamos a poner 125. El inoxidable es mucho más resistente, pero el acero de herramientas 500. Pero tiene su costo, ¿no? Ahora la dureza se puede manejar. No quiero tan duro, 400. Entonces tengo de 400, 200. De lo que yo quiera, puedo obtener el valor de su dureza. El aluminio 110, el cobre 80. Madera, olvídense. 1, 7. El 1 es el 8O, ¿no? Que es una madera muy barata. Lo vamos a llamar madera desechable. No compran para hacer un uso y lo botan, ¿no? Por su baja resistencia. Además, no dura. Rápido se degrada,
¿no? Su resistencia es bajísima. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema con la dureza. Cuando son materiales planos y duros, la huella casi no se puede leer. Entonces viene Vickers, cambia, en vez de la bola, coloca una pirámide, ¿no? Y también mide área, digamos, de la huella. Y tenemos otra escala de Vickers, esta vez con una pirámide, ¿no? Y finalmente llega este personaje, Rockwell, que es lo actual, ya lo hace automático. Ya no tenemos que medir el área, la máquina lo lee, tiene sensores y directamente por un reloj nos da la huella. Aquí tenemos una tabla de durezas, ¿no? Rockwell, Vickers, Brinell. Para una transformación, si tenemos en un sistema, podemos transformar a otro sistema. Ahora vamos a hablar del hierro-carbón, que ya lo hemos mencionado desde el inicio. ¿Qué es el hierro-carbón? En el Mutum, aquí en Santa Cruz, tenemos hierro solamente. Es un mineral, es una piedra. No sirve para hacer ninguna aplicación industrial. No puedo construir ni una barda, ni un portón, ni un clavo. Para que tenga uso industrial, viene la aleación con el carbón. Hierro más carbón nos da acero. Entonces, aquí hay diferentes características. Esto es ingeniería metalúrgica. Como podemos ver, hay muchas letras ahí adentro. No lo vamos a describir, solamente lo que nos interesa. Aquí dice ferrita. ¿Qué será ferrita? Hay como 2000 nombres. Nosotros solamente vamos a entender o conocer ferrita, austenita, cementita y martensita. 4. Solo necesitamos conocer esos 4. ¿Para qué? Para manejar con criterio el acero. Empezamos con la ferrita. La ferrita es la composición más blanda del acero. Tiene casi nada de carbón. Entonces, cuando más carbón tenga, es más duro. Entonces, aquí en el diagrama, hierro carbón, está próximo a la línea de la izquierda. Por ahí se tiene ferrita, ¿no? Muy dúctil y blanda. Ahora, cementita está en el lado derecho del gráfico. Es la concentración máxima de carbón, 6.6% de carbón. Más no se puede. Colocamos más carbón y van a quedar grumos de carbón. Ya no sirve el material. Entonces, hay 2 presencias de la aleación hierro-carbón. El más blando es ferrita, con casi nada. Aquí dice 0.008 de carbón, casi nada, ¿no? Ahora la cementita va con la máxima concentración de carbón. Cementita, nos podemos acordar del cemento, duro el cemento, el acero es extremadamente duro. Es el otro extremo de esta valla. Perlita la vamos a dejar austenita, esta nos interesa. La austenita se forma aquí, no sé si pueden ver el cursor. El problema es que por el MIT gratis no se puede utilizar herramientas, ¿no? Yo quiero lápiz para rayar, ¿no? Y necesito una flecha, un cuadrado, un rectángulo. Tengo herramientas, pero en esta versión MIT no lo capta. O sea, estamos nomás con el cursor que apenas se puede distinguir. Lo estoy moviendo, ahí está la zona de austenita.
Esta nos interesa. ¿Qué es la austenita? Es la presencia del acero débil. Ahora eso nos interesa, ¿no? En los colegios, sobre todo se ve, hay un compañero que es medio manso, ¿no? Débil. Y le abusan, ¿no? Abusivos, lo abusan al pobre. Porque es débil, no puede defenderse. En el acero sucede lo mismo. Cuando tiene austenita, estamos por esta parte alta, el acero presenta una estructura débil. Nos interesa. Si es débil, podemos abusar del acero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos modificar las propiedades del acero llevando a una estructura de austenita. Abajo en la línea horizontal tenemos temperatura ambiente. Calentamos el acero hasta la austenita, que está entre 700 a 900 grados centígrados. Elevamos a esa temperatura, dejamos que se homogenice en austenita. Hacemos un enfriamiento controlado. Entonces estamos hablando del templado del acero. El templado se utiliza bastante. ¿Alguien sabe qué es templar el acero? A ver, ¿alguien tiene ese conocimiento? En películas de la Edad Media, los romanos tenían armas, las espadas, ¿no? Ahí estaba el éxito. Algún herrero que sepa templar el acero. La espada se la fabricaba. ¿Y cómo trabaja la espada? Con golpes, ¿no? En una guerra, ahí dos soldados se enfrentaban y a ver quién gana. Mucho tenía que ver la calidad del acero. Un acero templado. Ahí ya está. ¿Qué será el acero templado? Es un acero altamente resistente. ¿Qué han hecho para templar el acero? Se lo calienta hasta 700, 900 grados, la espada. Se deja que se homogenice hasta el núcleo austenita. Y luego se enfría rápidamente. Y se forma una estructura durísima. Eso es templar el acero. ¿No? Ahora, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que controlar la formación de la estructura. Cometen un error, esa espada no sirve. Al primer golpe se va a romper. Imagínense en la guerra, enfrentando con una espada. El primer golpe se rompió la espada y uno tiene que huir, si no le van a matar, ¿no? Sin espada. Entonces, ahí quién sabe templar el acero. Es toda una técnica. Para nosotros, templar el acero es mejorar las propiedades mecánicas. Y necesitamos elementos templados dentro de las máquinas, dentro de los implementos agrícolas. ¿Ya? Entonces, de aquí tenemos del hierro carbón, tenemos estructuras. Pesita blanda, cementita dura, austenita débil. A ver si hay otro más. Martensita. La martensita nace en el templado. Parece nombre de mujer, ¿no? Martensita. Parece. Y aquí la nominación va con ese cariño. Parece, ¿no? Ahí cementita, perlita, austenita, martensita, levedulita, trostita. Un montón de nominaciones, un poco para divertirse. Bueno, están así nominados.
Entonces la martensita sale en el templado. Calentamos al acero, enfriamos rápido. ¿Cómo? Sumergiendo en el agua. El objetivo es obtener martensita, extremadamente duro, y eso es lo que se busca, ¿no? Eso es templar el acero. Esto ya lo hemos hablado, lo vamos a pasar. Nos interesa conocer más del acero, porque es el principal material para la construcción de implementos agrícolas. Ya, entonces vamos a ampliar, digamos, al acero. ¿Qué es el acero? Es hierro más carbón. ¿Cuánto de carbón? ¿No? Entonces tenemos, aquí esto lo vamos a pasar, no, está bien nomás. Tenemos aceros con presencia del carbón menor al 0,25%, o sea, poco carbón, sirve. ¿Para qué sirve? Vamos a ver qué se puede hacer. Carrocerías de automóviles, vigas, láminas de tuberías, latas estañadas, ya tiene uso, con 0,25 de carbón. Le aumentamos carbón, ¿y qué tenemos? No, antes de aumentarle carbón, le aumentamos más aleaciones. Ahí tenemos vanadio, molibdeno. Ya estamos hablando de aceros de herramientas, ¿no? Ya tienen alta resistencia. Entonces estamos hablando de columnas de altos edificios, recipientes de presión, puentes, torres, ¿no? Estos ya son aceros más resistentes. Estamos hablando en la presencia de carbón. Ahora, del 0,25 al 0,6% de carbón, aumenta la resistencia. Estamos hablando de ruedas de carriles de trenes, engranajes, ¿no? Que son de cigüeñales, pernos, ejes, ya son elementos de máquinas. Estos elementos de máquinas son componentes de los implementos agrícolas. Es con más carbón. Y ahí tenemos algunos elementos ya de máquinas. Ahora, de aceros inoxidables. Estamos hablando de cromo, níquel, ¿no? Ahí están las presencias. ¿Y qué tenemos? Ahí tenemos una aguja para los doctores. Los doctores nos cortan, ¿no? Tienen una tijera. Pin, tin, van cortando, costurando, ¿no? Y tiene que ser de acero inoxidable. Porque si es otra tijera, se va a oxidar nuestra piel, nuestros intestinos, hemos muerto, ¿no? Entonces, ahí sí o sí tiene que ser acero inoxidable. Ahora, las fundiciones no se doblan, no son flexibles, no son plásticos, pero son más resistentes que el acero, ¿no? Entonces, estas fundiciones hoy en día han entrado al mercado, ¿no? Por un desarrollo tecnológico, ya se doblan algo, digamos. Eso hace que algunos elementos también ya se construya o se construye de fundición. Y ahí tenemos el uso. Son elementos que no están sometidos a flexión, a torsión, ¿no? Bueno, esos son los elementos y usos de la fundición. Tenemos el bloque de motor. Aquí tenemos la bancada de un torno. Estos no se mueven. Son de fundición, son más baratos en la obtención.
Y tenemos ahora características de fundición. Aquí tenemos bolas de fundición que se utiliza en moliendas. Este es un molino, ¿no? Es para producción de minerales. Los minerales no están puros, están mezcla con tierra y otros componentes, se los tiene que triturar y este molino los tritura con estas bolas para luego pasen a otras etapas de purificación, selección y separación de los metales. Y tenemos aplicaciones, ¿no? Hoy en día ya se puede fabricar de fundición engranajes, antes era imposible. Fabricaban un engranaje y se rompía. ¿Por qué? No tenía flexibilidad. ¿No? Hoy en día ya tienen, digamos, flexibilidad. Eso hace que ya muchos elementos de máquina ya son de fundiciones, más económicos, más resistentes, mejor que el acero. Ahora, identificación de los aceros. Problema. Montón de aceros, hay normas, ¿no? Vamos a hacer algunas descripciones. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Acero, SAE. SAE es la norma, Sociedad Americana de Ingenieros, ¿no? Es el SAE. Dice 2320. Cada letra o cada número tiene su significado. Vamos a intentar aquí arriba. El primer dígito, si es 1, es acero al carbón. Había sido 2. Si es 2, es acero al níquel, o sea, acero inoxidable. Si es 3, al cromoníquel. Si es 4, acero al molibdeno, en fin. El primer dígito, según el número que tenga, ya está identificado el acero. Segundo dígito, indica el porcentaje de la aleación. Por ejemplo, en este caso, 2 dice es acero al níquel, está ahí, níquel. El 3 es al 3% de níquel. Ahora al final quedan 2 dígitos, 20, ¿no? ¿Qué significa? Es el contenido de carbón, con 20 puntos de carbón. Entonces, este es un acero, según norma SAE, al 3% de níquel, con 20 puntos de carbón, ¿no? Ahí está la descripción. Otro acero, 1095. Este acero se utiliza para fabricar engranajes, principalmente es muy duro. Ahora, el 1, ¿qué dice? Vamos aquí arriba, acero al carbono. Bien. 0% de aleación, no tiene aleación. 95 puntos de carbón. Ahí está, acero al carbono con 95 puntos de carbón. Eso es según norma SAE. Y aquí tenemos más descripción, ¿no? Este es un tema muy amplio. Nosotros, suficiente, hay una especificación SAE, hasta ahí. Ahora, el desarrollo necesitamos un semestre, es amplio. Ahí tenemos más, lo vamos a pasar, ¿no? También lo pasamos esto. Y pasamos a otra identificación de los aceros. Algunos fabricantes los pintan. Si vemos con detalle, ahí tiene un borde azul. Entonces habrá colores. Ahí están los colores. Complicado. ¿Por qué? Como es pintura, se puede salir la pintura. Ya no sabemos qué acero es, ¿no? Un problema fatal. Entonces, esta es una norma europea, ¿no? Donde especifica el acero según colores, ¿no? Muy complicado para nuestro medio, no se utiliza, digamos.
porque es complicado, más nos vamos a la norma SAE. ¿No? Ahora se puede detectar empíricamente. Ahí tenemos en la figura una amoladora, ¿no? Es una piedra que da vueltas, sirve para afilar, ¿no? En este caso puedo afilar un cuchillo, puedo afilar herramientas o gastar o limpiar lo que corresponda. Entonces, se acerca un acero a esta herramienta amoladora. Según el tamaño de chispa y el color, se puede saber qué acero es, pero esto es experimental. Entonces, solamente los mecánicos con mucha experiencia van a poder reconocer. Ya, entonces aquí tenemos el tipo de chispa, ¿no? Bueno, yo en lo particular no puedo. No tengo experiencia, tendría pues que trabajar muchos años para, en función al color y al tamaño, diga, este es un acero al 3% de níquel, ¿no? Es complicado, pero hay mecánicos que sí consiguen, digamos, tener esa capacidad, ¿no? De reconocer, ¿no? Es como las venteras que están en el mercado vendiendo arroz. A las dos le entra gorgojo. ¿Cuándo? Cuando la humedad ya es apta. Entonces, esas venteras que están ahí en el mercado vendiendo arroz a granel, agarran un grano y dicen, 2 días más va a durar, después va a aparecer gorgojo. Hoy día voy a vender nomás así, mañana también. Pero mañana ya tengo que hacer algo para bajar la humedad, ¿no? Y este producto esté sano, sin gorgojo, ¿no? Es pura experiencia. El que no sabe, imposible que pueda detectar la humedad del arroz. Por eso vamos al mercado, están expuestos sus sacos, ¿no? Y no hay gorgojo. Uno compra sin gorgojo. Lo lleva a la casa, aparece el gorgojo. No tenemos experiencia, ¿no? Del manejo de la humedad. Mientras las venteras es su vida. Ellos venden todo el tiempo y conocen, es pura experiencia. La otra es tener un humedímetro para medir la humedad y tener un mejor criterio de manejo del arroz. Bueno, hay que comprar un humedímetro a ver cuánto cuesta, ¿no? Ahí está el problema. Ya, ahora hablamos de tratamientos térmicos. Vamos a ir a la clase continua, unos 15 minutos más y acabamos este tema. Ya, hablamos ahora de los tratamientos térmicos del acero. ¿Qué es tratamiento térmico? El acero es blando, es duro. Puedo modificar estas propiedades. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a su estado de austenita, que ya lo hemos descrito, que está entre 700 a 900 grados, lo enfrío en forma controlada, entonces al acero duro lo puedo volver blando, al blando lo puedo volver duro, puedo endurecer su superficie, puedo hacer diferentes cambios al acero, sabiendo que en su estructura austenítica es débil. En otra posición imposible, no se puede. Entonces, por eso se llama tratamientos térmicos, porque se tiene que calentar al acero. Entonces, aquí tenemos una descripción general, ¿no? El primero, térmicos. ¿Qué es térmico?
aumentar la temperatura. Y aquí podemos hablar del temple, que ya lo hemos descrito. El temple es mejorar las propiedades mecánicas del acero. Ejemplo, en la Edad Media las espadas eran templadas. Mal templado o sin templar, esa espada se rompe por el impacto. Si está bien templado, no se rompe la espada. Entonces, ahí podemos tener idea del temple. Aquí habla de recocido. Es para ablandar el acero, que a veces es extremadamente duro, no se puede corregir una dimensión, tengo que recocerlo, se vuelve blando. Corrijo el error y nuevamente lo llevo para templar y devolverle sus propiedades originales. ¿Ya? Termoquímicos, cementación, estos son ataques químicos que lo vamos a describir. Mecánicos, mediante fuerza, golpe, también se puede mejorar. Superficiales, pinturas, electrólisis. Esos son los procesos que tenemos que conocer. Y aquí viene el término, conocer. Nosotros no vamos a hacer estos procesos, pero si conocemos templado, recocido, cementación, en fin, vamos a manejar mejor los materiales, ¿no? Ese es el concepto. Ahora, ¿quiénes lo van a hacer? Los técnicos que han estudiado para este trabajo. Nuevamente el diagrama hierro-carbón, ¿no? Donde tenemos en la línea horizontal de abajo el contenido de carbón y en el lado izquierdo hay una escala, es temperaturas. Vamos a ir subiendo aquí, ya estamos en 500, 700, 900 y aquí estamos ya en austenita. Y arriba a 1500 llegamos a la zona líquida. Entonces, un tratamiento térmico tiene 3 etapas. Un calentamiento hasta la temperatura de 900 grados en forma gradual. Luego se queda un tiempo hasta que se homogenice. ¿Qué es homogenice? Toda la estructura se vuelva austenita. Y luego, si vamos a templar, lo metemos al agua. Ya tenemos un acero templado, que es un acero de alta resistencia, para identificar mejor la espada de los romanos. Bien templado y van a ganar, ¿no? Entonces, en esa época, los romanos buscaban a los mejores herreros. Encontraban, los secuestraban y se lo llevaban, ¿no? ¿Para qué? Para que produzca espadas para el ejército que no se rompan, ¿no? Que sepa de templado. Ahora, vamos a otro tratamiento. No, la austenización para entender un poco. Está un poco más claro aquí el mismo cuadro anterior. Hemos hablado de austenita, ¿no? Es donde está el cursor, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que está en austenita o no? Ahí tenemos una fotografía de una cadena, ¿no? Que ha llegado al estado austenítico. Es un color. Este color que tiene el acero es función de la temperatura. Va perdiendo el color hasta que finalmente se vuelve líquido, ¿no? Entonces, los que manejan los tratamientos térmicos ven el color, le falta, o ya está, ¿no? Pero eso es pura experiencia. Y este es un horno. Ahí se mete el acero, se controla la temperatura y tenemos el beneficio. También tenemos las curvas S, ¿no? Es para la velocidad de enfriamiento. Las líneas azules son velocidades.
O sea, aquí la temperatura está en austenita, 900, se lo mete al agua y tenemos la primera línea de la izquierda. Objetivo, formar martensita. Y el más lento es el de arriba, ¿no? Es para el recocido, para ablandar el acero. Esto lo pasamos y aquí tenemos la ubicación del temple, está de color celeste, entre 700 y 900 grados. Nuevamente el horno, que nos da una temperatura que nos dice que está en 900. Esto es pura experiencia. Así nomás no vamos a poder obtener. Aquí ya lo ha sumergido al agua. Eso se llama templado. El revenido, durante el temple no se obtiene, digamos, exactamente lo que uno quiere. Se puede corregir mediante un revenido. Ya no se necesita llegar a 900. Suficiente 200, 300 grados. Se controla mejor el enfriamiento y, en este caso, el templado va a ser de mejor calidad, ¿no? Entonces aquí está templado y revenido. El primero, el templado tiene que llegar, aquí está 970, es según la concentración del carbón. Ahí se deja unos 5 horas, dice. Esto es referencial, puede ser una semana, puede ser un minuto, depende del tamaño de la pieza. Se enfría en agua. Luego se calienta hasta 100 grados, 2 horas. Esto ya es para curar, digamos, ¿no? Algunas tensiones internas. Y luego se enfría al aire libre y hemos obtenido un acero extremadamente duro, de alta resistencia. Eso se llama templado. Recocido. Si el acero es muy duro, queremos corregir algo, no vamos a poder. Se tiene que recocer, o sea, ablandar el acero. El procedimiento es el mismo, se calienta a 900 grados y se enfría en lo más lento posible, que va a ser dejarlo dentro del horno. En 3 días, en una semana va a enfriar y el resultado es un acero blando, al cual le puedo editar o trabajar tratamientos termoquímicos. En fin, hay un montón. Ahora hablamos de la cementación. ¿Qué es la cementación? Para ubicarnos, ¿cómo se procede a la cementación? Tenemos un piso de tierra. Pisamos, sobre todo en este tiempo, un problema, se deforma, ¿no? Y ese es el gran problema. Si queremos que no se deforme, lo cementamos. Una capa dura de cemento y ya no se deforma el piso. En los metales es lo mismo. El acero es blando. Cementar va a ser cubrirlo de carbón en su superficie externa y se vuelve extremadamente duro y no se va a gastar. Aquí tenemos una pieza cementada, ¿no? Es un engranaje donde la parte negra es un material blando y la parte superficial está cementado, o sea, es carbón, es para endurecer la superficie. Esto se hace en muchos elementos donde se quiere proteger del desgaste. Ahí tenemos el proceso. En un recipiente, carbón, ese carbón del churrasco puede ser, carbón vegetal, mineral, da lo mismo.
tiene que estar en polvo para que se pueda impregnar en todos los puntos. Se introduce el material, se cubre y luego al horno. Ahí están introduciendo al horno. Y finalmente tenemos un resultado final. Bueno, se agotó la batería de mi computadora y, bueno, va a ser un problema cargarlo porque no encuentro el cargador. Bueno, era la última diapositiva, ¿no? Con eso habríamos concluido este tema. Y para referencia, como hemos ido pasando rápido, así es el modo virtual, este archivo le voy a poner al grupo y entra más este tema al examen de la siguiente semana. Ya, bueno, la clase termina ahí y nos estaríamos viendo la siguiente clase ya en el examen. ¿Alguna pregunta, duda? No, ni creo. Ya, bueno, entonces hasta la siguiente clase, jóvenes. Ya, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.